Voltaire, famoso filósofo francés y ateo, un día dijo: "Estoy cansado de oír la historia que 12 hombres formaron la religión cristiana. Yo he de probar que basta un solo hombre para destruirla". Y también dijo acerca de la Biblia: "A partir de aquí, en 100 años, y la Biblia será un libro olvidado". Ya pasaron más de 100 años y la religión cristiana continúa, al igual que la Biblia. ¿Qué estrategias usó Satanás para destruir la Biblia? ¿Y qué haría Dios para que la Biblia pueda seguir brillando? Bienvenido al comentario de la lección de la Escuela Sabática, donde a través del estudio de la Biblia lograrás descubrir la estrategia divina para hacer prevalecer la Biblia. Soy el pastor Joel Acuña y repasaremos la lección con el ciclo del aprendizaje, un método de enseñanza en 4 pasos: motiva, explora, aplica y crea. Si este video edifica tu fe, entonces yo te invito a que lo compartas y que también lo envíes a otros maestros de escuela sabática para sus clases o grupos pequeños de escuela sabática. Y quiero decirte que tú estás en un canal donde nosotros oramos por ti. Y es por eso que yo te invito a que tú puedas escribir aquí un motivo de oración. Familias que colocan aquí los nombres de sus hijos o de un cónyuge porque están pasando tal vez por un momento difícil en el matrimonio, en el hogar, y aquí oramos por las familias. O también hay personas que están colocando nombres de personas que están delicadas de salud y nos unimos en oración por ellas. ¿Cuál es tu motivo de oración? Déjalo aquí en los comentarios, que toda esta gran comunidad de este canal vamos a orar por ti. Y no te olvides de dejar también el lugar, la ciudad o el país desde donde tú estás conectado con este repaso, con este comentario de la lección de la escuela sabática. Y déjame decirte que yo durante la semana doy clases de Biblia en radio y televisión. Y si tú quieres estas clases de Biblia, tú puedes ingresar al link que está en el primer comentario o escanear el código QR que aparece aquí en pantalla, y de esa manera yo te voy a brindar estas clases de Biblia que doy de lunes a viernes. Ha llegado entonces el momento de poder estudiar la Biblia, y para eso vamos a pedir la dirección de Dios a través de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, vamos a abrir tu palabra y queremos la dirección de tu Santo Espíritu. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Amén. El título de la lección de esta semana es Los dos testigos, y el texto clave se encuentra en Isaías capítulo 40, el verso 8. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Dividiremos el estudio de esta semana en 2 secciones. La primera sección, la estrategia de Satanás para matar la Biblia, y la segunda sección, la estrategia de Dios para resucitar la Biblia. En primer lugar, debemos aclarar que los términos matar y resucitar son términos simbólicos, porque vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, el capítulo 11. Apocalipsis es un libro altamente simbólico y el capítulo 11 no es la excepción, está escrito en símbolos. Por lo tanto, los términos matar y resucitar que vamos a usar en este video son términos simbólicos para hacer una referencia a las acciones que hace tanto Satanás como Dios con respecto a la Biblia. En segundo lugar, nosotros necesitamos identificar quiénes son esos 2 testigos que menciona Apocalipsis capítulo 11. La función de los testigos es testificar. Y Jesús dijo en Juan 5:39 que las Escrituras dan testimonio de Él. Por lo tanto, los testigos que presenta el libro de Apocalipsis son las Escrituras. Haciendo una comparación con lo que escribió el profeta Zacarías y lo que escribe el profeta Juan en Apocalipsis, llegamos a la conclusión de que los 2 testigos del libro de Apocalipsis están conformados por el Antiguo y el Nuevo Testamento.
para una explicación más detallada acerca de por qué llegamos a la conclusión de que los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento en una sola unidad, que son las Escrituras, yo te invito a que tú puedas ver una clase de Biblia que doy en la TV Nuevo Tiempo y te la voy a enviar uniéndote a una comunidad de WhatsApp que tenemos. Tú puedes ingresar a bit.ly/comunidad con esperanza o escanear el código QR que aparece aquí en pantalla, como también el link que aparece en el primer comentario. Ahí yo voy a dar una explicación clara y definida acerca de por qué los dos testigos de Apocalipsis 11 son las Escrituras. Considerando entonces los términos simbólicos y considerando que los dos testigos son las Sagradas Escrituras, tanto Antiguo y Nuevo Testamento, vamos a centrar nuestro estudio en el gran conflicto. Recuerda tú que la temática de todo el trimestre y en cada lección es el gran conflicto. Y aquí en esta lección nosotros vamos a ver el conflicto entre Satanás y Dios respecto a la Biblia. Es por eso que nuestras dos secciones están divididas. La estrategia de Satanás para matar la Biblia y la segunda sección, la estrategia de Dios para resucitar la Biblia. ¿Te das cuenta cómo está allí el gran conflicto? Entonces vamos a la primera sección. La estrategia de Satanás para matar la Biblia. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 11, el verso 2 y 3. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. La primera estrategia que Satanás usa en este gran conflicto respecto a la Biblia para matar la Biblia, su primera estrategia es pisotear la verdad. Y para eso va a usar a la iglesia, en términos de la iglesia romana. En el pasaje que nosotros acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 11, el verso 2 y 3, hay una palabra que nos ayuda a entender esta estrategia de pisotear la verdad y tiene que ver con el término hollar, porque de acuerdo al pasaje bíblico, los gentiles hollarán la ciudad santa por 42 meses. ¿Qué significa hollar? Hollar significa pisotear. Y cuando tú vas al libro de Daniel capítulo 7, encuentras que la cuarta bestia que tiene 10 cuernos y de la cual sale un cuerno pequeño, también holla, pisotea y desmenuza. Esto quiere decir que está hablando de un poder que va en contra de la verdad de Dios. En Apocalipsis capítulo 11, descrito como los gentiles. La clave para poder entender quién hace esta obra de pisotear la verdad está en el tiempo de la profecía bíblica. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 11, este pisoteo es por 42 meses. Esto en el versículo 2. En el versículo 3 hay otro periodo de tiempo, que son 1260 días, en el que los dos testigos están profetizando con vestiduras de cilicio o vestiduras de luto. Eso es lo que significa vestiduras de cilicio. 42 meses o 1260 días. Aquí son la misma profecía, dadas en tiempos diferentes, como meses y como días. Esta profecía está también registrada en el libro de Daniel, capítulo 7, el verso 25, con un periodo de tiempo denominado así: tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando tú lees Daniel 7:25, te das cuenta que la obra de esa persecución a los santos del Altísimo por tiempo, tiempos y medio tiempo es una obra
del cuerno pequeño, que es uno de los cuernos que surge de la cuarta bestia, que es Roma. Cuando tú vas a Apocalipsis capítulo 12, encuentras que la mujer huye al desierto para ser sustentada por Dios por 1260 días. Estamos entonces tratando de la misma profecía, pero en Apocalipsis capítulo 11 con un enfoque diferente. El énfasis en Apocalipsis capítulo 11 no es la iglesia, sino la Biblia, que son los dos testigos. Esta profecía se cumplió entre el año 538 después de Cristo hasta el año 1798, años que son conocidos en la historia como años de supremacía papal. En el 538, Roma papal destruyó o derribó al último de los tres cuernos que se le oponían, que eran reinos arrianos. Estos son los ostrogodos, año 538. A partir de allí, entonces, tiene una autoridad suprema o total, autoridad que ya había sido dada por el emperador Justiniano años atrás, en el 533, pero que no se podían ejercer con total autoridad justamente porque habían reinos que se oponían. Eran los arrianos, los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Habiendo derribado al último reino arriano en el 538, entonces comienzan estos 1260 días, que de acuerdo a Apocalipsis capítulo 11, son un tiempo profético en el que los dos testigos profetizan vestidos de luto. ¿Qué significa una ropa de luto? Significa muerte. Muerte trae tristeza, trae dolor, trae sufrimiento, trae pena para la familia de quien pierde un ser amado. La idea, la imagen que se presenta en Apocalipsis capítulo 11 es justamente eso. Es la tristeza, el dolor, el lamento de los hijos fieles de Dios por la palabra de Dios que está siendo ocultada en este periodo de tiempo por un poder que es político y al mismo tiempo religioso. La estrategia de Satanás para matar a los dos testigos ha sido usar la propia iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia romana. Esta profecía termina en 1798, cuando Berthier toma al Papa Pío VI y lo desterró. Se acaba así los 1260 años donde las escrituras están profetizando, pero vestidas de luto. ¿Qué es lo que ha pasado en este periodo de tiempo? En este tiempo, la Iglesia romana se adjudica poder sobre la Biblia, es decir, puede aún cambiar la ley de Dios, el día de descanso, y alega asimismo que Cristo le ha dejado la Iglesia a cargo del obispo de Roma. Este es un periodo de oscuridad religiosa. Al mismo tiempo, la intercesión de los santos, donde se incluye aún a la Madre de Jesús, a María, como una intercesora, sumándose otros santos que sustituyen o reemplazan o quitan la intercesión de Cristo. En este tiempo, las escrituras vestidas de luto también nos presentan el tiempo en el que el perdón de los pecados llega a ser conocido como una prerrogativa que un líder religioso puede tener. Y entonces las personas van a confesar sus pecados no directo a Dios, sino a un ser humano que les otorga su perdón. En este tiempo en el que los dos testigos profetizan vestidos de luto, se enseña que la salvación es por obras. Y ahí tiene que ver las penitencias, las indulgencias y todos aquellos méritos que tenían que hacerse de acuerdo a la creencia popular por la Iglesia romana para que una persona pueda alcanzar la salvación. En este tiempo, la tradición coge una fuerza muy grande
de tal forma que apaga a la propia escritura, la propia Biblia. La Biblia es prohibida para el pueblo, para la gente común, y es dada solamente para los líderes religiosos. Y es por eso que en estos tiempos donde las escrituras, que son los dos testigos, están profetizando de luto, pues corresponde a una Biblia básicamente en un idioma latín. Pocas traducciones podían hacerse y quien se atrevía a hacer eso, pues era condenado como hereje, tal como sucedió con William Tyndale, entre otros. De esta manera, Satanás ha empleado su primera estrategia. Su primera estrategia para matar la Biblia fue justamente usar al poder religioso, a la Iglesia romana, para que de esa manera se pisotee la verdad. Pero pisoteando la verdad, ¿pudo matar la Biblia? Pues no, porque en ese periodo de tiempo hubieron siempre hijos fieles de Dios que mantuvieron la Escritura y hicieron de ella algo especial para sus vidas y la transmitían también a otras personas. Así que el enemigo de Dios, Satanás, sabía que esa profecía de 1260 días llegaría a su fin. Había tratado de hollar, como dice Apocalipsis 11:2, de pisotear la verdad para matar la Biblia, pero no pudo. Entonces, ¿qué es lo que haría? Usaría una segunda estrategia. Y vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 11, versos 7 al 9. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Si en primer término Satanás usó la estrategia de pisotear la verdad para matar la Biblia, pero no pudo, entonces ahora tendría que usar una segunda estrategia, y eso es negar la verdad. Y usó el ateísmo y la inmoralidad. De acuerdo al pasaje bíblico de Apocalipsis capítulo 11, quien entra aquí a tallar es la bestia que sube del abismo. La bestia que sube del abismo es Satanás, que siempre está usando poderes terrenales. En este caso, usó ¿a quién? Usó a Francia. Y aquí entonces nos enmarcamos en el contexto de la Revolución Francesa. Acuérdate que los 1260 años van a terminar en 1798. El enemigo de Dios, Satanás, sabe que ese tiempo está por acabar. Y es por eso que al final de ese tiempo arremete contra todo, contra la Biblia, para matarla. De acuerdo al pasaje bíblico, entonces los pueblos, las tribus, las naciones verán los cadáveres de los dos testigos. Simbólicamente, la bestia que sube del mar mata a los dos testigos. ¿Cómo se cumple esto? ¿Por qué la Biblia menciona a Sodoma y a Egipto? Sodoma es una representación simbólica de la inmoralidad y Egipto es una representación simbólica del ateísmo. Estos 3 días y medio, ¿qué tiempo profético es? Nosotros estamos en una profecía de tiempo, dada en símbolos, y todas las profecías que están dadas en símbolos, profecías de tiempo, las interpretamos bajo un principio: un día es igual a un año. Por lo tanto, estos 3 días y medio son 3 años y medio, donde los testigos, los dos testigos, que son las Escrituras, son asesinadas. Esto por el ateísmo y la
inmoralidad. Se cumplió proféticamente a partir del 26 de noviembre de 1793, cuando Francia, por asamblea legislativa, es decir, por un decreto de Estado, declara no a la religión, aboliendo la religión, declarando no hay Dios. Y esto se cumple hasta el 17 de junio de 1797, en el que el mismo Estado de Francia reconoce a la religión como necesaria y ahora esas leyes restrictivas religiosas quedan a un lado, aboliendo todas esas leyes que habían sido restrictivas acerca de la religión. Pero, ¿qué pasó en ese periodo de tiempo entre 1793 y 1797? La Biblia fue quemada, aún amontonada en plazas, como si fuese un espectáculo, tal como la Biblia en Apocalipsis capítulo 11 presenta. Además, las iglesias fueron clausuradas y prohibida la adoración a Dios. Francia creó una semana no de 7 días, sino de 10 días, y el 10º día como un día de adoración, un día de descanso, en reemplazo del 7º día, pero en realidad un día dedicado para orgías y para blasfemias, para inmoralidades. Se negó abiertamente la existencia de Dios y una mujer inmoral fue nombrada diosa de la razón. De esta manera, el enemigo de Dios, Satanás, estaría empleando sus dos principales estrategias para matar a los dos testigos, para matar a las Escrituras, pisoteando la verdad y negando la verdad a través del ateísmo y de la inmoralidad. Sabes que el enemigo de Dios ha querido siempre que eso suceda, matar la Biblia, ocultar la Biblia. Si hay un libro que el enemigo de Dios odia, es la Biblia. El diablo no quiere que tú leas la Biblia. El diablo no quiere que tú estudies la Biblia, que tú escudriñes la palabra de Dios, que tú dediques tiempo para estudiar la Biblia. Y es por eso que él va a hacer todo lo posible para que tú no tengas acceso a la Biblia, o si tienes acceso a la Biblia, simplemente para que no abras la Biblia. Y es por eso que en este momento yo quiero hacerte a ti una invitación para que tú puedas estar atento a estas estrategias que el enemigo de Dios puede ahora colocar en tu propia vida, en tu propia familia, para que la Biblia no sea abierta en tu casa. Tú quieres tomar decisión hoy. Si tú quieres hacerlo, yo quiero que tú escribas aquí en los comentarios: yo quiero hacer de la Biblia el libro de estudio de mi vida. ¿Por qué no dices eso al Señor? Escribe aquí una decisión que tú tomes acerca de la palabra de Dios. Señor, ayúdame a estudiar la Biblia todos los días. Toma esa decisión, escribe allí. O puedes también tomar una decisión y escribir: yo y mi familia abriremos la Biblia cada día en el hogar. Qué lindas decisiones son las que ahora, en este momento, muchas personas están tomando y escribiendo aquí en los comentarios, porque estamos en un gran conflicto. Hay una guerra que está declarada. El enemigo de Dios ha atacado la Biblia y la sigue atacando con la finalidad de que tú no tengas el beneficio y la bendición de estudiar la palabra de Dios. Pero habiendo desenmascarado entonces la estrategia del enemigo en este gran conflicto en torno a la Biblia, nosotros necesitamos también descubrir cuál es la estrategia de Dios para resucitar a la Biblia, porque simbólicamente los cadáveres de los dos testigos, es decir, de la Biblia, están en las plazas. ¿Qué haría Dios? Si hay una verdad que el libro de Apocalipsis presenta en el marco del gran conflicto, es que Satanás pierde y que Jesús gana.
Jesús nunca ha perdido una batalla. No la perdió en el cielo, no la ha perdido aquí en la tierra y tampoco la va a perder en el futuro. Cuando tú sientas en tu vida que el enemigo viene para destruirte, para acabarte, para acabar con tu hogar, para acabar con tu salud, para acabar con tu relación espiritual con Dios a través de la Escritura, quitando la Escritura de tu vida, entonces si tú te colocas del lado de Dios, tú vas a salir vencedor. Ahora, entonces, necesitamos revisar la estrategia divina para resucitar la Biblia. Y vamos a leer lo que la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 11, el verso 11 y 12. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. La referencia bíblica que está presentando el profeta Juan en símbolos nos lleva rápidamente a la resurrección de Jesús, quien ascendió al cielo. Esto quiere decir entonces que esta es una idea de resurrección. Si los cadáveres están muertos, están en las plazas, entonces van a resucitar. ¿Cuál sería una de las primeras estrategias divinas para resucitar la palabra de Dios? Y sabes que esto se cumple con las sociedades bíblicas y misioneras. En el año 1804 surgió la Sociedad Bíblica Británica, en 1816 la Sociedad Bíblica Americana, y a partir de allí muchas otras sociedades bíblicas. La Biblia, que en un tiempo apenas estaba traducida en algunos idiomas, en algunas lenguas, entonces ahora comienza a haber una traducción de la Biblia sin fin, sin parar. Hoy miles de lenguas en diferentes dialectos, la Biblia ha sido traducida. La Biblia que por un tiempo estuvo en oscuridad, la Biblia que por un tiempo estuvo profetizando vestida de luto, la Biblia que por un tiempo estuvo como cadáveres en plazas, allí en Francia, quemadas las Biblias. Hoy la Biblia es uno de los libros más vendidos y traducidos en todo el mundo, porque Jesús siempre gana y Satanás pierde. Es por eso que en esta estrategia divina no solamente se crearon sociedades bíblicas, sino sociedades misioneras. Comenzaron a ir misioneros a diferentes partes del mundo, en Asia, por India, en África, en tantos lugares, llevando justamente la palabra de Dios, llevando la Biblia. Una segunda estrategia de Dios la encontramos en Daniel capítulo 2, el verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cuando la Biblia habla de la ciencia que se aumenta, en su contexto del libro de Daniel está hablando del conocimiento. Y si bien es cierto, es una referencia a cómo el conocimiento científico cada vez más va en aumento, y hoy día podemos ver todos los avances tecnológicos, científicos alrededor nuestro. El contexto en realidad nos habla del conocimiento de la palabra de Dios que iba a aumentar. Y entonces la estrategia divina fue el despertar en las profecías bíblicas, de manera especial en las profecías de Daniel y de Apocalipsis, y su énfasis en la segunda venida de Jesucristo. Aparecen grandes expositores y predicadores entonces por Inglaterra, en Medio Oriente, José Wolf, en Sudamérica, Manuel Acunza, en Estados Unidos, Guillermo Miller. El énfasis en las profecías bíblicas y en la segunda venida de Jesús. La Biblia, que por mucho tiempo estuvo oculta, estuvo de luto, ahora comienza a surgir con mayor fuerza
por grandes predicadores y expositores de la palabra de Dios. Pero vendría ahora una tercera estrategia divina para resucitar las Escrituras. Y esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 10, el verso 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. La tercera estrategia divina para resucitar la Biblia es con el movimiento adventista y su mensaje de 3 ángeles. Por eso es que Apocalipsis capítulo 10 presenta a ese movimiento profético que surge después de esta profecía del ángel que tiene un librito que Juan el profeta come al principio dulce y luego amargo. Esta profecía cumple entonces con el origen, el surgimiento del movimiento adventista, de la iglesia adventista del séptimo día, como los instrumentos de Dios en esta tierra, como el remanente de Dios del tiempo del fin, para que pueda profetizar otra vez. ¿Y con qué mensaje? Con el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14. De esa manera entonces la Biblia, que por mucho tiempo ha estado oculta, que su verdad ha sido pisoteada, entonces Dios llamaría un pueblo, un movimiento que repararía aquellas verdades pisoteadas por tanto tiempo. Y tú formas parte de ese gran movimiento. Ahora, permíteme hacer una comparación entre la profecía de los 2 testigos y la profecía del surgimiento del movimiento adventista. En Apocalipsis 11:3 se dice a los 2 testigos que profeticen, y en Apocalipsis capítulo 10, el verso 11, se le dice al movimiento adventista que profetice otra vez. ¿Te das cuenta cómo a ambos se les manda profetizar? Los 2 testigos son las Escrituras. Y esta orden de profetizar vestidos de cilicio o vestidos de luto se cumplió antes del inicio del tiempo del fin. Acuérdate que la profecía va del año 538 hasta el año 1798. De acuerdo al profeta Daniel, con la explicación que el ángel Gabriel le da de las visiones que él ha tenido, en medio de las explicaciones que Gabriel le da a Daniel acerca de los tiempos proféticos, se le explica a Daniel que el tiempo del fin comenzaría cuando termine aquella profecía de tiempo, tiempos y medio tiempo, o de 1260 días. Esa profecía se cumplió en 1798, es decir, a partir de 1798 en adelante, nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. Los 2 testigos tuvieron que profetizar antes del tiempo del fin, vestidos de cilicio, vestidos de luto, y lo cumplieron tal cual en ese periodo de oscuridad religiosa. Pero ahora que estamos en el tiempo del fin, Dios levantaría un movimiento. Dios ha levantado un remanente en el tiempo del fin para que profetice otra vez. No está ya vestida de luto como estuvieron los 2 testigos en ese periodo de 1260 años, sino que ahora tú y yo tenemos la oportunidad de dar a conocer la palabra de Dios a mucha gente que la necesita, donde todavía podemos tener un tiempo de libertad, libertad para predicar, libertad para llevar Biblias, libertad para enseñar la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Hoy nosotros necesitamos entonces tomar decisiones también en nuestra vida. Así como en la primera sección tú tomaste ya una decisión
de abrir la Biblia en el hogar, de abrir la Biblia en casa, en la familia, con los hijos, con el esposo, con la esposa. Si en casa vive más familia, hay sobrinos, hay nietos, abre la Biblia. Tomaste ya esa decisión, pero ahora, en esta sección de la estrategia de Dios, tú también puedes tomar una decisión y tú también puedes decir: Señor, úsame como un instrumento tuyo para llevar tu palabra a otras personas. ¿Tú quieres tomar esa decisión? Escríbelo aquí en los comentarios y di: Dios, úsame como instrumento para llevar tu palabra a otros. Qué linda declaración, qué linda oración, qué grandes palabras que encierran un gran significado de tu disposición de querer ser usado por Dios para llevar la palabra que es palabra de Dios, palabra que es palabra de esperanza. No es una palabra de teoría, no es una palabra de dogmas, no es una palabra de creencias simplemente. Es palabra de vida, es palabra de esperanza, es llevar palabra de esperanza a aquellos que están sin esperanza, es llevar palabra de esperanza y de consuelo a aquellos que viven sin consuelo. Tanta gente que hoy día está en los hospitales sin esperanza, sin consuelo, agobiados, tristes, desalentados, desanimados. Tú puedes llevar la palabra a esos lugares, tantos hogares que cada vez más están destruidos por causa de la ausencia de la palabra en la familia. Y entonces tú también puedes llevar a esas familias que cada vez se van destruyendo más la palabra de Dios. Por eso yo una vez más quiero invitarte a ti a que tomes esa decisión. Escribe aquí en los comentarios. Di: Señor, Dios, úsame como instrumento para llevar tu palabra. Pastor, pero yo estoy pasando por momentos también duros, difíciles y tristes en mi vida. ¿Cómo yo puedo llevar la palabra a otras personas? Sabes que si tú compartes la palabra, aún en tu aflicción, aún en tu dolor, aún en la situación adversa en la cual tú puedas estar viviendo, sabes que en realidad tú vas a ser más beneficiado y vas a ser bendecido y vas a ser fortalecido. Cuando tú termines tu experiencia de compartir la palabra, entonces te darás cuenta que ha sido un gozo y una bendición haber llevado la palabra a otros. Estamos en un gran conflicto. El propósito de la lección de esta semana es que tú y yo podamos tomar conciencia que estamos en un gran conflicto en medio de la palabra de Dios. El enemigo haciendo todo para que tú, tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa no lean la Biblia. Pero también Dios haciendo todo lo posible para que esa palabra tenga poder en tu vida y también en tu familia. Así que ahora nosotros necesitamos reflexionar y pensar un poco cómo es que, si históricamente en la Revolución Francesa, que impactó tanto en el mundo, impactó tanto con la Biblia, pero y en nuestra sociedad, en tu sociedad, en tu comunidad, en tu país, en la ciudad donde tú vives, ¿cómo es que la sociedad está tratando de matar la palabra de Dios? ¿Y sabes cómo lo hace? A través de ideologías, a través de filosofías, a través de enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. Pero más que eso, ¿de qué manera tú e incluso tú y tu iglesia pueden hacer algo para resucitar simbólicamente la palabra en tu sociedad, en tu comunidad o en el barrio donde tú vives? Dios dice a la iglesia adventista: profetiza otra vez. Apocalipsis capítulo 10. Profetiza otra vez. ¿Cómo puedes tú involucrarte en esa obra de llevar la palabra a otras personas? Sabes que tienes muchas herramientas para poder hacerlo. Y sabes que una de esas herramientas está en tu mano. Puede ser ese equipo móvil, ese smartphone, ese celular, esa tableta, ese iPad, ese computador. Puede ser una herramienta poderosa
para que tú hagas parte en esa obra divina de resucitar la palabra de Dios, resucitar simbólicamente la palabra de Dios. ¿Por qué no invadimos todas las redes sociales con la palabra de Dios? ¿Qué te parece? ¿Por qué no compartimos este video de esperanza con mucha gente que necesita conocer la palabra de Dios? Toma esa decisión. Yo quiero invitarte una vez más que tú puedas escribir aquí: hoy decido compartir la Biblia por todo internet. Qué sencilla decisión es esa. Sabes que mucha gente comparte por redes sociales tantas cosas que son vanas. ¿Por qué tú no compartes la palabra de Dios? Hazlo. Únete a esta causa maravillosa que Dios ha establecido en el tiempo del fin para resucitar su palabra, que puede estar en muchos lugares muerta, en muchas familias, en muchas casas como muerta, pero vamos a unirnos a este movimiento poderoso de hombres y mujeres, misioneros y misioneras, dispuestos a resucitar la palabra de Dios. Yo quiero en este momento orar por ti. Y el primer motivo para orar es por esa decisión que tú has tomado ahora. ¿Qué decisión, pastor? Yo quiero orar por la decisión que tú tomes ahora de involucrarte en la difusión de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no ha quedado muerta. No está más en plazas como cadáveres. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios nunca va a morir. La palabra de Dios tiene poder. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y en segundo lugar, yo quiero también orar por ti, por ese motivo especial que tú colocaste aquí en los comentarios. Si todavía no escribiste, deja ahí los nombres de tus hijos, de tu cónyuge que tú quieres que oremos, o por la salud. Yo quiero orar por ti, para que tú te aferres al poder de las promesas de la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 11 se presenta a los dos testigos que tienen poder para cerrar los cielos, poder para hacer obras en esta tierra. ¿Confías tú en ese poder, en el poder de la palabra de Dios? ¿Qué cosas puedes tú estar en este momento luchando? ¿Qué cosas pueden ser aquellas que ahora tú puedes estar sufriendo? ¿Cuáles son esas cosas en las cuales tú necesitas la intervención poderosa de Dios? Acuérdate un día que Jesús, con el poder de su palabra, calmó la tempestad. Entonces, con ese mismo poder de la palabra, Él puede actuar ahora en tu vida. Pero necesitas abrir la palabra en tu vida, en tu casa, en tu familia. ¿Quieres orar conmigo entonces ahora? Querido Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor y gracias porque tú nos enseñas que en este gran conflicto, aun cuando el enemigo, aun cuando Satanás haga todo lo posible para que la Biblia muera, para que la Biblia no sea abierta, para que el mundo no haga caso a la Biblia, para que la Biblia esté cerrada en los hogares, tú tienes más poder que el enemigo de Dios, lo has vencido, y es por eso que por más intentos que el enemigo haya hecho, tu palabra ha permanecido fiel y para siempre. Ahora oramos por las decisiones de miles de personas aquí en este momento que están tomando la decisión firme de involucrarse en la difusión de tu palabra, porque esa palabra no va a quedar como cadáveres en plazas. Esa palabra va a resucitar, y aquí hay instrumentos tuyos, instrumentos humanos dispuestos a ponerse en tus manos para difundir tu palabra. Oramos por las familias que están atravesando momentos difíciles, por los matrimonios que están al borde del divorcio, de la separación. Oramos por los hijos que están descarriados, por las personas que están enfermas, de manera especial aquellos que fueron diagnosticados con alguna enfermedad terminal. Señor, socórrelos, atiéndelos. Aquellas personas que están sin trabajo, buscando un empleo. Asiste, Señor, a aquellas personas que están esclavizadas en los pecados, en los vicios de esta vida. Dales libertad, dales el poder de tu palabra
para salir vencedores. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Confiando en ese poder de la palabra de Dios, entonces ahora sal para la vida, enfrentar los desafíos, seguro en el poder que la palabra tiene para actuar también en tu vida. Si todavía tú no te has suscrito a este canal, yo te invito a que te suscribas, a que compartas este video con otras personas y también a que te puedas unir a nuestra comunidad de WhatsApp, donde comparto clases de Biblia que doy por la TV y radio de lunes a viernes. Si tú quieres tener estas clases de Biblia, entonces ingresa a bit.ly/comunidad con esperanza o escanea el código QR que aparece en pantalla, como también puedes encontrar el link en el primer comentario fijado aquí en este video. Conmigo nos vemos en un nuevo comentario de la lección de la escuela sabática.